Pau descubre los deportes de las dos ruedas por él mismo, ¿no? Con una bicicleta ya de muy pequeño, vivíamos en la montaña y bueno, se pasaba las horas bajando rampas en una bicicleta con 3 años ya. Bueno, yo empecé, como todos los niños de España casi, con el fútbol, lo típico que hacemos todos aquí. Empecé una escuela de bike trial aquí en el pueblo. Entrenaba cada fin de semana a la vez que jugaba fútbol, ya era pequeño. Le invitan a que pruebe el trial de bicicleta, ¿no? El bike trial. Y ahí es donde empieza. Sí, el primer deporte de dos ruedas es la bicicleta de trial, el bike trial. Lo conocí hace muchos años, que sus padres venían a una tienda, a un súper que había al lado de la tienda, y mientras ellos compraban, Pau siempre se pasaba por la tienda a ver las motos y cada día lo tenía ahí viendo motos y tal, y bueno, lo veía con tanta ilusión que un día decidimos plantearle a su padre, David Menollo, si nos dejaría llevarnos al chaval a la montaña a que probara una moto de trial a ver si le gustaba, y sí, evidentemente desde el primer día que la probó ya se enganchó fuerte. Y empezó a probar a ir en moto en la casa donde vivíamos, a Pallés. Y allá, pues, bueno, empezó por allá, por el campo de debajo de casa, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Incluso el primer día que le invitó a probar una moto con marchas, David ya vio que rápidamente cogía el truco y que avanzaba muy rápido y muy bien con la moto. Creamos un equipo que llevaba el nombre de la tienda y taller Planet Trial de su entrenador, de David. Ahí sí, ahí ya el tío ya veías que tenía ambición y que aspiraba, ¿no? Pues a llegar a donde habían llegado sus ídolos, ¿no? Los que eran aquellos momentos. Y ya esto, sobre los 10 años, ahí es donde realmente empezó, ¿no? A entrenar un par de días por semana y a cogerle, digamos, la afición y empezar al año siguiente a competir. Y por sí solo se puso en marcha la rueda de la competición, empezamos con el Campeonato de Cataluña, vimos que se le daba bien, quisimos probar en el Nacional, fichó por Sherco Academy, como piloto de Sherco Academy, que era una academia para jóvenes pilotos con progresión, y sí, la cosa iba en serio. Que uno de los problemas que empezamos a trabajar con Pau era porque se enfadaba mucho cuando las cosas no le salían. Pau, a nivel personal, cuando empezó con la moto, no externaliza como él es realmente. Y se enfadaba tanto que él mismo perdía la concentración del enfado que tenía. Persistente, tozudo y muy deportista. Porque hasta incluso entrenando era tan competitivo que de seguida vimos que se le daría bien el trial. Hasta que empecé más fuerte con la moto, ya me gustó más, empecé a competir, estuve unos 4 o 5 años compitiendo más o menos. Y hasta que descubrí la bici y ya fue mi perdición. Pues imagino que a mitades del 16 él empieza a ir en bici de montaña, porque amigos de aquí del pueblo empezaban a hacer, pues eso, a bajar
entre los árboles por el bosque, ¿no? Creo que allí él fue descubriendo pues, que disfrutaba más con ese deporte que con el trial. Se veía que era con lo que realmente disfrutaba y yo creo que fue un cambio muy bueno para él y que nosotros le dejáramos hacer el cambio y lo apoyáramos en el cambio, yo creo que fue decisivo y muy bueno porque... Cada vez le ponía más horas a irse con sus amigos a bajar por las montañas de aquí San Joan, incluso ya me pidió palas y tal y empezaron a hacerse un pequeño circuito y supongo que allí él descubrió, montando, ¿no?, en bici, pues que le gustaba más. Entonces un poco esta ilusión, ¿no?, de hacer el cambio, ves que la bici es más adrenalina, vas más rápido, la moto era más paradito. Entonces supongo que es eso, la velocidad, también la novedad un poco al ser pequeño. Y esto es lo que me fue cambiar, lo que me hizo cambiar y la verdad es que no me arrepiento para nada. Pues la suerte que tenemos de estar en Comensal y de que sean gente que ama el deporte, ama a sus riders y quiere que lo hagan lo mejor posible, es algo espectacular. So the idea of this track was not doing the best track or the funniest track to ride, but a real tool to work for the riders and for testing. So we wanted to do several parts of like World Cup tracks to have a place to work with the riders closely. Muy fácil, nada se pasa a la oficina. Sé que se pasa de las bicis está a sitios como aquí, a Copa del Mundo, para ver los riders, los mecánicos, el producto. Very interesting athlete to me to watch. You know, he's growing up so fast, he works so hard, he learned a lot. How much progress he has done in a few months. Can just be super thankful of the 2021 season, and without it, maybe you wouldn't have done what you've done this autumn and winter. Trying to get his bike more balanced, working better. We did work with the fork, reducing the air pressure, working on the progressivity of the fork. Fluye más encima de la bici, va más relajado y eso le ayuda bastante al aguantar bajadas largas. Primer día en San Remo, Italia. Hemos venido a entrenar, a probar cosas, a probar la mano barra brazo de Pau. Pau lo operaron hace 6 meses, al final de la temporada 2021, porque tenía un problema de síndrome compartimental en el brazo. Hoy en San Remo es un circuito muy físico, con mucha piedra, y vamos a simular un poco esto, el a ver hasta dónde aguanta el brazo, hasta dónde aguanta la mano. Ara sí, Pau? Estiguis bé aquí al final, Sí. Ben gestionada. Has emmerdat fins ara? I mira que he fet errors, Hi ha hagut un moment que se m'ha descol·locat la mà i... Esquerra. Sí, però no per faltiga, perquè m'ha pillat com malament una pedra i allà quan em passen coses així és quan se'm comença a cansar molt. Llavors he agafat i he gestionat tot el bé que he pogut. 26 de febrero, primera carrera de temporada aquí en 4Riders, corremos en casa.
Y nada, la idea un poco es encontrar sensaciones, empezar ya a recordar cómo es eso de las carreras, el crono, el calentamiento, un poco todo el procedimiento. Estamos acabando de revisar la bici para que Pau suba a hacer la bajada de los frenos. 4 bajadas hoy, no más, porque es un circuito al final. Esto es como mi casa, por Riders entreno aquí todo el invierno y me va súper bien, entonces este circuito lo tengo, que me lo sé, vamos, cada roca, cada curva, todo me lo sé. El objetivo principal de esta carrera, y va a ser el objetivo principal de todo el año, encarar las finales lo más naturales posible, lo más tranquilo posible, con confianza y disparar. La serie de arribada en Pau Menollo, si és capaç de mantenir el ritme i emportar-se aquesta millor posició. El tenim a punt d'arribar en Pau Menollo, aquí el tenim, Gas de Fondo, 1:43, sí senyor, Pau Menollo, el Hot Seat de Pau Menollo. Primera carrera élite de mi vida, primera victoria élite y además con corredores de mucho nivel, Dani, Antoine. Creo que hemos cumplido con el objetivo del día, que más allá del resultado era seguir el planning, tener las cosas claras, disfrutar del fin de semana y disparar sin pensar mucho en la final. Estamos aquí en Alcover, Tarragona. Hoy es día de test con la gente de Andreani, con Marc, que nos va a venir a ayudar para acabar de afinar un poco las suspensiones, para ya encarar la primera Copa del Mundo. Las sensaciones la verdad han sido bastante buenas. Llevamos unos días ya hablando y demás, comentando algún problema que teníamos y nada, hemos investigado y vaya, llevaba una horquilla y la verdad que es la que se va a quedar en la bici actualmente y yo creo que las sensaciones han sido muy buenas. Pues nada, aquí en Lourdes, primer track walk de la temporada de World Cup y nada, tengo muchas ganas de ver el circuito, parece brutal. Paro, me lo memorizo y así es como que en mi cabeza recuerdo todo lo que he visto. Mucha roca, mucha raíz, saldrá aún más porque está como muy virgen todo, pero nada, con muchísimas ganas de empezar a montar mañana. Día de quali, el objetivo era entrar en la final, estar entre los 60 primeros, primera final en élite, que estaba bien por ser el primer día, pero creo que nos estancamos un poco y nos quedamos allí. Es como que Pau, de los time training hasta el día siguiente, no mejoró la velocidad, hizo una bajada muy tranquilo y eso se tiene que trabajar.
Las dos bajadas de entreno antes de la quali no me fueron muy bien. Es como que cuando acabé de hacerlas, es como que me encontraba un poco igual que antes, hasta un poco peor a nivel de confianza. Bueno, día de final, creo que podemos estar allí, creo que podemos estar en torno al top 20, top 25. La bajada iba más o menos bien, la verdad es que no me voy a quejar, y a 3/4 de circuito más o menos he tenido un pinchazo y eso ya me ha dejado totalmente fuera. No me ha sentado mal, simplemente creo que son cosas que pasan, que forman parte del deporte en el que estamos. Además, pinchar y tener problemas mecánicos no es algo que me pase muy comúnmente. Sabemos que el resultado hoy no es lo que buscábamos, pero aún así creo que está muy maduro. Sabe lo que puede hacer, sabe de lo que es capaz y lo va a demostrar. Me voy con muchísimas ganas de la próxima carrera, con muchísimas ganas de entrenar, de mejorar, cosas que he visto que puedo hacer mejor aún, y estoy seguro que con lo bien que están yendo las cosas, con lo bien que estamos haciendo las cosas, la velocidad, que es lo que quizás ha faltado este fin de semana, llegará. Esta és la final, que no és fàcil, Hi ha gent que s'ha quedat fora, i l'any passat feia top 20. Es falten coses, s'aniran construint, s'aniran fent, i ja està, falta velocitat a alguns punts. Sé que pot ser millor, així que tranquil, però està molt ben fet. Simplement ho farem millor, i serem més ràpids, i estarem allà, ja veuràs. Ja veuràs. I durant l'any hi estarem, no en tinc dubte que hi serem. Hi serem, tranqui.